53 centímetros. Quédate con esa medida, porque es la altura del asiento de uno de los 3 vehículos que vas a ver hoy y, curiosamente, casi nadie habla de esto cuando recomienda un auto a una persona mayor de 65 años. Si el asiento queda demasiado cerca del suelo, entrar parece sencillo, pero salir obliga a impulsarse con los brazos y apoyarse en la puerta. Si está demasiado alto, ocurre lo contrario, tienes que elevar el cuerpo para subir, algo especialmente incómodo cuando las rodillas o la cadera no están en su mejor día. Alrededor de 53 centímetros es prácticamente la altura de una buena silla de comedor. No tienes que dejarte caer ni trepar. Simplemente te sientas, giras las piernas hacia adentro y listo, pero hay algo que se repite constantemente en muchos lotes y agencias de autos usados en México. Llega una pareja jubilada con un presupuesto de entre 350,000 y 450,000 pesos, y en lugar de enseñarles primero los vehículos más sencillos, cómodos y probados que llevan semanas esperando comprador, el vendedor suele dirigirlos hacia una SUV Premium más reciente, muchas veces acompañada de financiamiento, garantías adicionales y otros productos que hacen la operación mucho más rentable para el negocio. Mientras tanto, al fondo pueden quedarse opciones perfectamente capaces que ya bajaron de precio más de una vez simplemente porque no tienen la imagen que busca el comprador más joven. He pasado 22 años viendo el resultado de decisiones como esas entrar a talleres independientes. Y por eso hoy quiero enseñarte 3 SUV de lujo que yo mismo consideraría para mis propios padres. Vehículos que pueden llegar al taller con más de 240,000 kilómetros acumulados y, cuando han recibido el mantenimiento correcto, muchas veces lo único que necesitan es servicio rutinario antes de volver a la carretera. Y hay otro detalle importante, ninguno tiene esa apariencia de vehículo pensado exclusivamente para personas mayores. Puede parecer superficial, pero para muchos compradores importa bastante más de lo que suelen admitir. Soy Rory Strode, tengo 45 años y llevo 22 trabajando alrededor de talleres independientes. Nunca he dependido de una agencia para decirme qué marca debo defender, así que aquí no hay logotipos sagrados ni transmisiones que merezcan elogios solo porque alguien pagó por mencionarlas. Y antes de entrar de lleno en la lista, suscríbete al canal, porque esta información podría ayudar a la mamá, al papá o incluso a los abuelos de alguien a evitar gastar decenas de miles de pesos de más y, sobre todo, muchos dolores de cabeza. También quiero explicarte cómo llegué a estas 3 opciones, porque no escogí simplemente vehículos que me gustan. Para evaluar confiabilidad hay que mirar patrones reales, historial de mantenimiento, reportes de propietarios, frecuencia de fallas, campañas de servicio y problemas que se repiten en unidades que realmente circulan por México. También conviene revisar si el vehículo tiene llamados a revisión pendientes mediante la información disponible del fabricante y de las autoridades correspondientes. Y después está la parte que ninguna ficha técnica explica correctamente, qué tan fácil es entrar, cuánto abre la puerta, qué tan alto queda el borde de la cajuela, cómo se siente el asiento después de un viaje largo y cuáles son las reparaciones que empiezan a aparecer cuando los kilómetros se acumulan. Y antes de mostrarte la primera, hay 2 cosas que debes saber. La primera es que 2 de mis 3 selecciones pertenecen a la misma marca. Podría cambiar una únicamente para que la lista pareciera más variada, pero eso tendría poco sentido. Cuando los historiales de confiabilidad, las reparaciones que vemos en taller y la experiencia de propietarios siguen favoreciendo al mismo fabricante, ignorarlo solo para tener 3 logotipos distintos sería engañarte. La segunda tiene que ver con la palabra lujo. Aquí no estoy hablando de presumir un emblema en el cofre. Para mí, lujo en este contexto significa viajar en una cabina silenciosa, tener un asiento que siga siendo cómodo después de un par de horas, contar con una suspensión capaz de absorber calles maltratadas sin castigar la espalda y disponer de controles que puedan entenderse sin pasar media tarde leyendo el manual. Eso es lo que realmente importa en estos vehículos, así que vamos a comenzar desde la tercera posición y avanzar hasta llegar a la número 1. En el puesto número 3 está la Volvo XC60, y quiero empezar precisamente con la opción que suele generar más dudas. Mucha gente escucha Volvo y automáticamente piensa en mantenimiento caro. Y hay una parte de verdad en eso, refacciones, mano de obra especializada y servicios pueden costar bastante más que en una SUV convencional. Aún así, hay razones muy concretas por las que la XC60 merece estar aquí. Lo primero es la manera en que está construida. La estructura de esta SUV transmite una sensación de solidez que no es fácil encontrar en todos sus competidores, y Volvo lleva décadas haciendo de la seguridad uno de los pilares principales de sus vehículos. Gran parte del equipamiento de asistencia y protección viene integrado desde versiones bastante completas, en lugar de obligarte a añadir cada función como si fuera un extra independiente. Pero hay un elemento que, para un conductor mayor,
puede terminar siendo todavía más importante. Los asientos. Volvo lleva muchísimo tiempo desarrollando sus asientos pensando en postura, soporte corporal y comodidad durante trayectos largos. Eso se nota especialmente si tienes molestias en la espalda. Puedes pasar una hora en una XC60 y después hacer el mismo recorrido en algunas rivales europeas, y la diferencia en apoyo lumbar, posición de conducción y distribución de la presión puede ser bastante evidente. No se trata solamente de que el asiento se sienta suave durante 5 minutos en una prueba de manejo. Lo importante es cómo te sientes después de 1 o 2 horas. La facilidad para entrar y salir también juega a su favor. El asiento queda a una altura bastante equilibrada. No tienes que dejar caer todo el cuerpo hacia abajo, pero tampoco necesitas elevar demasiado una pierna para subir. Las puertas abren con un espacio amplio y relativamente recto, algo que facilita mucho el acceso cuando la movilidad ya no es la misma de hace 20 años. En la parte trasera ocurre algo parecido. El borde de carga de la cajuela no queda exageradamente alto, y eso puede parecer un detalle menor hasta que tienes que levantar bolsas del supermercado, una andadera plegable, maletas o incluso una bolsa de golf varias veces por semana. Cada centímetro cuenta cuando tienes que repetir ese movimiento una y otra vez. Otro punto fuerte es la visibilidad. Mientras muchas SUV modernas han reducido cada vez más el tamaño de las ventanas traseras para conseguir una apariencia más deportiva, Volvo mantuvo una superficie acristalada bastante útil. Eso permite tener una mejor referencia de lo que sucede alrededor del vehículo y reduce la dependencia total de cámaras y sensores, y en las unidades más antiguas hay algo que personalmente considero una ventaja enorme: los botones físicos. Son grandes, están colocados de manera bastante lógica y muchas funciones pueden identificarse rápidamente sin navegar por varios menús. Para una persona de 70 años que necesita activar el desempañador mientras se incorpora a una avenida, encontrar un botón inmediatamente puede ser mucho más importante que tener una pantalla enorme en medio del tablero. Eso no es cuestión de nostalgia. Es facilidad de uso. Ahora bien, sería un error hablar de la XC60 como si fuera perfecta. Hay 3 aspectos que debes tener claros antes de comprar una. El primero son los costos de mantenimiento. Sigue siendo una SUV premium. Llantas, frenos, servicios y determinadas refacciones tienen precios acordes con el segmento al que pertenece. Comprar una usada por una fracción de lo que costaba nueva no convierte sus piezas en las de un vehículo económico. El segundo punto está relacionado con la electrónica. En muchas unidades, las molestias más frecuentes no vienen necesariamente del motor o de la transmisión, sino de sistemas eléctricos, multimedia, sensores y software. Puedes encontrarte con fallas intermitentes en la pantalla, avisos que aparecen y desaparecen o funciones que dejan de responder correctamente. En algunos casos, la parte mecánica puede seguir trabajando sin problema mientras el sistema de infoentretenimiento ya está pidiendo atención. Y el tercer punto es uno que puede cambiar por completo el costo de propiedad: la suspensión neumática cuando está equipada. No todas las XC60 la llevan, y para muchos compradores una versión sin este sistema puede ser la decisión más tranquila. Cuando una unidad sí cuenta con suspensión neumática, los compresores y los elementos de aire pueden requerir reparaciones costosas con el paso de los años. En México, una intervención de este tipo puede representar fácilmente varias decenas de miles de pesos dependiendo de las piezas y del taller. Por eso, si estás pensando seriamente en comprar una, no hagas únicamente una revisión superficial. Llévala con un especialista independiente que conozca Volvo de verdad. No me refiero a cualquier taller que trabaje todas las marcas, sino a alguien acostumbrado a diagnosticar estos modelos y que sepa exactamente dónde buscar. Durante la prueba de manejo, revisa cada función eléctrica una por una. Abre y cierra la cajuela eléctrica, prueba la calefacción de los asientos si la unidad la equipa, comprueba cámaras, sensores de estacionamiento, climatizador, ventanas, espejos y todos los mandos. En este vehículo, muchos de los pequeños inconvenientes suelen aparecer precisamente en ese tipo de sistemas. También pregunta directamente si esa unidad tiene suspensión neumática. Si la respuesta es sí, averigua si alguna vez se cambió el compresor, si existen facturas del trabajo y si el vehículo permanece nivelado después de pasar varias horas estacionado. Y hay otro punto que no debes ignorar: el aceite de la transmisión. Si alguien intenta convencerte de que nunca necesita reemplazo porque supuestamente dura toda la vida útil del vehículo, yo preferiría ver facturas y un historial de servicio antes de aceptar esa explicación. En una SUV usada con muchos kilómetros, saber cómo se ha mantenido la transmisión puede ser mucho más valioso que un interior impecable. Entonces, ¿para quién tiene sentido una Volvo XC60? Para alguien que prioriza comodidad, seguridad, buena posición de manejo y que además tiene acceso a un especialista de confianza.
También para quien comprende que está comprando una SUV premium depreciada, no una SUV económica disfrazada de lujo. El precio de compra puede haber bajado muchísimo, pero cuando aparezca una reparación importante, seguirá siendo una Volvo Premium. Lo inteligente es reservar desde el principio una cantidad para mantenimiento, antes de que aparezca cualquier problema, y no empezar a buscar dinero cuando ya tienes el vehículo detenido en el taller. ¿Quién debería descartarla? La persona cuyo objetivo principal sea gastar lo mínimo posible en mantenimiento y evitar prácticamente cualquier sorpresa. Porque para ese tipo de comprador, las siguientes dos opciones empiezan a ponerse todavía más interesantes. En la posición número 2 aparece la Lexus NX, y esta es probablemente la SUV que más suelo recomendar cuando alguien quiere la calidad, el confort y la sensación de un Lexus grande, pero sin tener que maniobrar todos los días con un vehículo de dimensiones enormes. Y para entender por qué la NX tiene tanto sentido, primero hay que mirar lo que sucede debajo de la carrocería. En las versiones híbridas encontramos el conocido sistema híbrido de Toyota, y ahí está buena parte de la explicación de su reputación. No utiliza una transmisión automática convencional como la que encontramos en muchos otros vehículos, tampoco depende de un embrague tradicional ni de un convertidor de par. El sistema SVT trabaja de una manera completamente distinta y elimina muchos de los componentes que normalmente sufren desgaste con el paso de los años. Además, varias funciones que en un automóvil convencional dependen de piezas separadas están integradas dentro del propio sistema eléctrico. Eso significa menos componentes mecánicos trabajando constantemente y, por lo tanto, menos elementos susceptibles de requerir atención conforme aumentan los kilómetros. También hay otra ventaja importante. Cuando el vehículo comienza a moverse desde cero, buena parte del esfuerzo inicial puede recaer sobre los motores eléctricos. Ese momento de arrancar desde detenido es uno de los puntos donde un tren motriz convencional suele trabajar con mayor carga. En un híbrido como este, el motor a gasolina recibe ayuda precisamente cuando más la necesita. Por eso no resulta extraño encontrar Lexus NX híbridas con kilometrajes realmente elevados y con buena parte del tren motriz todavía original. No te digo esto porque tenga preferencia por la marca. Lo digo porque es un patrón que durante años se ha repetido entre propietarios, talleres y especialistas que conocen bien la tecnología híbrida de Toyota y Lexus, y cuando hablamos de un conductor de mayor edad, la NX empieza a destacar todavía más. La altura para entrar es uno de sus mejores puntos. No tienes que agacharte demasiado como en un sedán bajo y tampoco necesitas levantar la pierna como si estuvieras subiendo a una camioneta mucho más grande. Llegas, te sientas y después introduces las piernas con un movimiento bastante natural. Las puertas también abren bastante bien y los estribos interiores no obligan a levantar demasiado los pies. Puede parecer una diferencia pequeña, pero para una persona que empieza a tener menos movilidad en rodillas o caderas, ese detalle puede determinar si entrar al automóvil es algo sencillo o una molestia diaria. Los asientos cuentan con un amplio rango de ajuste y el volante puede regularse tanto en altura como en profundidad. Eso permite que personas de estaturas muy diferentes encuentren una posición cómoda sin tener que conducir demasiado cerca del volante ni demasiado lejos de los pedales. Y créeme, cuando un matrimonio comparte automóvil, esa flexibilidad deja de ser un detalle menor, pero donde la NX híbrida realmente convence es al manejarla. Al comenzar a avanzar puede hacerlo prácticamente en silencio y con una suavidad que cuesta igualar con un vehículo convencional. No hay cambios de marcha perceptibles, no hay tirones al arrancar y tampoco esa pequeña pausa que algunas transmisiones hacen antes de reaccionar. Si alguien se siente incómodo entrando a una avenida con tráfico, saliendo de un estacionamiento o cruzando una intersección, tener un vehículo que simplemente responde de forma progresiva y predecible puede dar mucha tranquilidad. Y por supuesto, al ser híbrida y automática, tampoco existe pedal de embrague. Para alguien que ya comienza a sentir molestias en la pierna izquierda, la rodilla o la cadera, eso puede marcar una diferencia enorme durante trayectos largos o en tráfico pesado. El aislamiento acústico también está muy bien resuelto. A velocidades de autopista puedes mantener una conversación sin tener que levantar constantemente la voz, y la suspensión está pensada más para comodidad que para transmitir cada imperfección del camino. En calles mexicanas con baches, reparaciones mal niveladas, juntas y pavimento irregular, una suspensión así puede sentirse mucho más agradable que la de algunas SUV europeas ajustadas con una orientación más deportiva. Hay además una ventaja práctica que muchas personas olvidan considerar: el ecosistema de servicio. En México existe una presencia bastante amplia de Toyota y Lexus, y también hay talleres independientes que conocen cada vez mejor sus sistemas híbridos. Eso ayuda a que el mantenimiento siga siendo relativamente razonable para un vehículo premium.
especialmente si lo comparas con ciertas alternativas europeas de edad similar. Ahora bien, tampoco quiero venderte la idea de que la NX no tiene puntos débiles. Hay 3 aspectos que conviene conocer. El primero es el espacio. Exteriormente parece bastante grande, pero por dentro no ofrece tanto volumen como algunas personas esperan. La cajuela cumple para el uso cotidiano, pero si normalmente viajan 4 adultos con equipaje abundante o necesitas transportar con frecuencia una silla de movilidad plegable de gran tamaño, la siguiente SUV de esta lista puede ser una opción más apropiada. El segundo punto son los frenos. Como el sistema híbrido utiliza frenado regenerativo, buena parte de la desaceleración puede hacerse con los motores eléctricos. Eso significa que las pastillas y los discos convencionales trabajan menos de lo que trabajarían en otro vehículo. A primera vista suena perfecto, pero existe una consecuencia. Cuando los discos pasan demasiado tiempo con poco uso, pueden presentar corrosión superficial o desgaste irregular. No es necesariamente un defecto de diseño. Es una consecuencia del funcionamiento del propio sistema. Por eso, en una inspección previa a la compra, no debes asumir que pocos kilómetros significan automáticamente frenos en excelente estado. El tercer punto es la batería híbrida. Reemplazarla puede representar un gasto considerable si algún día llega a ser necesario. La buena noticia es que estas baterías suelen durar muchísimo cuando han recibido un uso normal y mantenimiento adecuado. Aún así, es un componente importante y debes incluirlo dentro de la evaluación del vehículo, no ignorarlo solo porque alguien diga que nunca falla. También quiero darte el otro lado de la historia. Ninguna marca mantiene resultados perfectos en todos los estudios, todos los años y en todos los modelos. Algunos Lexus más recientes han presentado inconvenientes relacionados con sistemas eléctricos o baterías auxiliares, pero eso no significa que debamos trasladar automáticamente esos problemas a todas las NX híbridas. Lo importante es analizar la unidad específica que tienes enfrente y no comprar únicamente por el emblema. Por eso, si encuentras una Lexus NX híbrida usada en México, exige una revisión documentada del estado de la batería híbrida. No te conformes con que el vendedor diga que está bien. Pide un diagnóstico real y, de ser posible, impreso. Después revisa discos y pastillas, comprueba uno por uno todos los sistemas eléctricos y presta mucha atención al estado general del interior. Hay una pista muy sencilla que puede decirte muchísimo sobre cómo fue tratado el vehículo. Mira el lateral del asiento del conductor, especialmente la zona por donde la persona entra y sale. Si una NX con alrededor de 130.000 kilómetros conserva esa parte en buen estado, sin desgaste excesivo ni señales claras de maltrato, probablemente estás viendo una unidad que tuvo un propietario cuidadoso. Y antes de pasar al número 1, te pido algo rápido. Si esta información te está sirviendo a ti o puede ayudar a alguien de tu familia, deja tu me gusta. No te cuesta nada y puede hacer que este video llegue justo a una persona que este fin de semana está a punto de gastar mucho dinero en la SUV equivocada. Y en el puesto número 1 está la Lexus RX. Si mañana tuviera que entregarle las llaves de una SUV a mi propio padre, esta sería una de las primeras que elegiría sin pensarlo demasiado. Durante años también ha sido una de las recomendaciones que más sentido me ha parecido hacer para conductores jubilados que buscan comodidad, facilidad de uso y una mecánica capaz de envejecer bien. Quiero empezar exactamente por el punto con el que abrimos este video, la altura del asiento. En la RX ronda los 53 centímetros, una medida muy cercana a la de una silla convencional. Y eso cambia completamente la forma de entrar al vehículo. No tienes que subir como si estuvieras entrando a una camioneta alta ni dejarte caer como ocurre en muchos sedanes. Abres la puerta, apoyas el cuerpo sobre el asiento y después introduces las piernas. Para alguien con movilidad limitada en las rodillas o la cadera, esa diferencia puede valer mucho más en la vida diaria que una larga lista de asistentes electrónicos. Las puertas también ayudan. El acceso es amplio, los umbrales quedan relativamente bajos y no existe esa sensación de tener que pasar la pierna por encima de un borde enorme. El piso facilita el movimiento dentro de la cabina y el volante ofrece bastante margen de ajuste tanto en altura como en profundidad. La visibilidad es otro punto que cada año cuesta más encontrar en una SUV moderna. Los espejos tienen buen tamaño, la superficie de las ventanas sigue siendo generosa y la carrocería no sacrifica todo por una silueta exageradamente deportiva. En muchos vehículos recientes, los pilares son cada vez más gruesos y la ventana trasera más pequeña. Eso puede verse moderno desde fuera, pero cuando tienes que salir en reversa de un estacionamiento estrecho todos los días, deja de ser una cuestión de diseño y se convierte en algo realmente práctico. Ahora bien, todo eso explica por qué la RX es cómoda, pero no porque ocupa el primer lugar. La razón principal está en la mecánica.
Para México, una de las versiones usadas más interesantes es la RX 450H híbrida. Utiliza una filosofía muy parecida a la de la NX híbrida, pero aplicada a una SUV más grande y refinada. Encontramos un motor V6 de gasolina de aspiración natural trabajando junto con motores eléctricos y una transmisión SVT que funciona de una manera muy distinta a una caja automática tradicional. Eso significa que no dependes de un turbocargador para obtener la potencia, tampoco de una transmisión de doble embrague ni de un motor pequeño trabajando constantemente cerca de su límite para mover una carrocería grande. Además, los motores eléctricos se encargan de una parte importante del esfuerzo cuando el vehículo comienza a desplazarse desde cero, y esa simplicidad relativa es precisamente lo que ayuda a explicar por qué aparecen RX híbridas con kilometrajes muy elevados y todavía conservan gran parte de su tren motriz original. Los vehículos de transporte ejecutivo y algunos conductores que recorren grandes distancias suelen valorar este tipo de sistema por una razón muy sencilla. Cuando un automóvil trabaja todos los días, la confiabilidad deja de ser una cuestión de preferencia por una marca y se convierte en dinero, pero hay algo que convence todavía más rápido que la mecánica: la forma en que se mueve sobre el pavimento. La suspensión de esta generación está claramente orientada hacia el confort. No intenta convencerte de que estás manejando una SUV deportiva. Prefiere aislarte de baches, juntas, topes mal señalizados y pavimento irregular. En muchas calles mexicanas, esa diferencia se siente desde los primeros minutos. Para una persona que sufre molestias de espalda, articulaciones sensibles o simplemente ya no quiere recibir cada golpe del camino dentro de la cabina, una suspensión suave puede cambiar por completo la experiencia de un viaje largo. Y el aislamiento acústico acompaña muy bien esa filosofía. A velocidades de carretera puedes conversar con otra persona sin necesidad de elevar demasiado la voz. Eso parece secundario hasta que viajas varias horas seguidas o cuando alguno de los ocupantes ya no escucha con la misma facilidad que antes. Una cabina silenciosa reduce cansancio y hace que todo el recorrido resulte mucho más relajado. Ahora llegamos a otra de las razones por las que una RX usada puede ser tan atractiva: la depreciación ya hizo buena parte del trabajo. Una SUV que cuando era nueva pertenecía claramente al segmento premium puede encontrarse años después por una fracción de su precio original. Y como muchos compradores usados siguen prefiriendo ciertos emblemas alemanes simplemente por imagen, una Lexus con más kilómetros puede terminar costando menos de lo que su estado mecánico realmente justificaría. Ahí está la oportunidad. El primer propietario absorbió la parte más fuerte de la pérdida de valor. Tú apareces después buscando una unidad correctamente mantenida y te llevas gran parte del confort y de la calidad original por mucho menos dinero. Y cuando comparas una RX híbrida con una SUV premium alemana de edad y precios similares, la diferencia importante no siempre está en lo que pagas el día de la compra. Está en lo que puede suceder durante los siguientes años. En una podrías encontrarte con una reparación compleja de distribución, turbo, transmisión o suspensión que represente varias decenas de miles de pesos. En la otra, muchas veces la visita al taller puede limitarse a mantenimiento rutinario. Eso no significa que la Lexus sea incapaz de presentar problemas. Significa que el tipo de mecánica reduce algunos de los componentes costosos que sí encontramos en otras alternativas, y como siempre, también hay puntos negativos. El primero es el tamaño. La RX se acerca a los 5 metros de largo dependiendo de la generación y versión. Si tienes una cochera estrecha, estacionas constantemente en lugares pequeños o simplemente no te sientes cómodo maniobrando una SUV grande, la NX probablemente sea una elección mucho más lógica. Conserva gran parte de las ventajas, pero en un formato más fácil de manejar. El consumo también merece ser visto con expectativas realistas. Es eficiente considerando su tamaño y potencia, pero sigue siendo una SUV grande con motor V6 y sistema híbrido. No esperes los números de un compacto híbrido pequeño. Si recorres enormes distancias cada año y cada peso de combustible cuenta, haz tus cuentas antes de comprar. Tampoco es la opción adecuada si necesitas 7 plazas. En ese caso, es mejor buscar directamente una Toyota o una Kia diseñada para transportar más pasajeros, en lugar de intentar hacer que la RX cumpla una función para la que no fue pensada. Y si buscas una SUV con dirección muy rápida, suspensión firme y una sensación deportiva en curvas, tampoco es esta. La RX está diseñada para avanzar con suavidad, absorber el camino y mantener a los ocupantes cómodos. Para muchos conductores mayores, precisamente ahí está su encanto. Ahora, si vas a revisar una RX usada, hay varias cosas que no deberías pasar por alto. Pide una prueba documentada del estado de la batería híbrida. No basta con escuchar que funciona perfectamente. Busca un diagnóstico realizado con equipo adecuado y conserva el reporte. Después revisa los amortiguadores o soportes del portón trasero.
Con los años pueden perder fuerza y hacer que la tapa ya no se mantenga arriba como debería. Normalmente no es una reparación especialmente complicada, pero sí puede ayudarte a negociar el precio. Durante una maniobra a baja velocidad, escucha con atención la dirección asistida eléctrica. Cualquier sonido constante o comportamiento extraño merece una revisión antes de firmar. Los frenos también necesitan inspección visual. Igual que en la NX, el sistema regenerativo reduce cuánto trabajan las pastillas y los discos, de modo que algunas unidades pueden presentar corrosión antes de consumir realmente el material de fricción. Luego prueba absolutamente todo lo eléctrico. Ventanas, espejos, climatizador, cámaras, sensores, portón, asientos eléctricos, memoria, calefacción o ventilación si los equipa. Hazlo con paciencia y uno por uno, y antes de comprar cualquier unidad en México, revisa el número VIN, confirma que no existan campañas de servicio pendientes con Lexus y verifica todo el historial disponible del vehículo. Los registros de mantenimiento, reparaciones, propietarios y servicios anteriores pueden decirte mucho más sobre cómo fue tratado que simplemente mirar el kilometraje. También te doy un consejo que utilizo mucho con vehículos usados de este tipo: presta atención a las zonas de contacto, observa el costado del asiento del conductor, el volante, los botones que más se utilizan y las gomas de los pedales. Si encuentras una RX con kilometraje elevado pero esas zonas todavía muestran poco desgaste y el interior se conserva uniforme, existe una buena posibilidad de que haya tenido una vida mucho más tranquila que otra unidad con menos kilómetros pero claramente maltratada, porque al comprar una SUV premium usada, una buena historia de mantenimiento vale mucho más que un número bonito en el odómetro, y esas son las tres opciones. En el tercer puesto queda la Volvo XC60, asientos excelentes, un nivel de seguridad muy alto y una conducción cómoda, pero con una condición importante: debes contemplar desde el principio posibles gastos en electrónica y tener localizado un buen especialista que conozca la marca. En la segunda posición está la Lexus NX. Te ofrece gran parte de la filosofía híbrida de Lexus y Toyota en un formato mucho más fácil de mover por ciudad, estacionar en espacios reducidos y utilizar todos los días. Es una de esas SUV que consigue combinar comodidad, eficiencia y una mecánica que, cuando ha recibido buen mantenimiento, puede soportar kilometrajes realmente altos, y en el primer lugar se queda la Lexus RX. La altura del asiento facilita muchísimo entrar y salir, el sistema híbrido evita varias de las piezas complejas que encontramos en otras SUV premium y la suspensión está claramente pensada para cuidar a los ocupantes, no para hacerte sentir cada imperfección del pavimento. Pero si hay algo que quiero que recuerdes después de ver estas tres opciones, es que ningún modelo es indestructible por el simple hecho de llevar determinado emblema en el cofre. Lo que realmente define si una SUV usada va a darte años de tranquilidad son tres factores que siguen siendo igual de importantes que siempre: cómo fue mantenida, quién la tuvo antes y qué tipo de uso recibió. Y aquí el kilometraje, por sí solo, puede engañarte muchísimo. Una Lexus con más de 200.000 kilómetros recorridos principalmente en carretera, con el motor trabajando durante largos periodos a temperatura estable y con servicios realizados correctamente, puede ser una compra muchísimo mejor que otra con apenas 80.000 kilómetros que pasó toda su vida haciendo trayectos de 2 o 3 kilómetros, arrancando en frío constantemente y moviéndose únicamente entre tráfico pesado. No compres el número del odómetro. Compra el historial del vehículo. La segunda recomendación es probablemente la que más dinero puede ahorrarte. Antes de entregar un solo peso, paga una inspección previa a la compra con un mecánico independiente elegido por ti, no el mecánico del vendedor, no el taller que recomienda la agencia. El tuyo. Ese diagnóstico puede costarte algunos miles de pesos, pero comparado con una transmisión, una batería híbrida, una suspensión complicada o un problema electrónico importante, es una cantidad mínima. Y si el vendedor empieza a poner excusas para que no revises el vehículo en otro taller, no necesitas discutir demasiado. Esa resistencia ya te está dando información suficiente para buscar otra unidad. En México también hay varios puntos que conviene revisar antes de comprar una SUV usada de esta edad. Primero, verifica correctamente la documentación, el número de identificación vehicular y cualquier antecedente disponible de la unidad. Confirma también que no tenga campañas de servicio pendientes y revisa que los datos del vehículo coincidan con la documentación. Si vives en una ciudad donde existen verificaciones ambientales o restricciones de circulación, asegúrate de conocer qué normas aplican exactamente a ese año, motor y tipo de vehículo. Lo último que quieres es comprar una SUV y descubrir después que su uso cotidiano está limitado donde vives. También calcula todos los gastos reales antes de cerrar la operación. No mires únicamente el precio anunciado. Seguro, mantenimiento,
placas, trámites, llantas y servicios de una SUV Premium siguen correspondiendo a un vehículo Premium aunque haya perdido una gran parte de su valor original, y si vas a comprar cualquiera de las opciones híbridas que vimos hoy, pide que el estado de la batería quede documentado. No aceptes únicamente una frase como «la batería está perfecta». Solicita una evaluación real que puedas revisar antes de tomar la decisión. Hay además un consejo que no tiene nada que ver con motores ni transmisiones. Si estás buscando el vehículo para tu mamá, tu papá o algún familiar mayor, llévalo contigo cuando vayas a ver la SUV. No decidas únicamente con fotografías, videos o una ficha técnica. Haz que entre y salga del vehículo varias veces ahí mismo. Que lo haga con la ropa que normalmente utiliza, con su bolso, mochila o cualquier objeto que acostumbre llevar consigo, porque un automóvil puede tener una lista enorme de equipamiento y aún así ser una mala elección para esa persona si cada vez que entra necesita hacer un esfuerzo incómodo. La verdadera prueba no es cómo se ve la SUV estacionada. Es si esa persona puede abrir la puerta, sentarse, acomodar las piernas y volver a salir con facilidad incluso en uno de esos días en los que las rodillas, la espalda o la cadera simplemente no colaboran demasiado. Eso no aparece en ninguna ficha técnica. Ahora quiero saber tu experiencia. Cuéntame en los comentarios qué automóvil terminaron usando tus padres y si realmente resultó ser una buena elección con el paso del tiempo, y si tú ya tienes más de 65 años, dime cuál es esa característica que te gustaría que los fabricantes siguieran ofreciendo y que cada vez cuesta más encontrar en los autos modernos. Leo los comentarios porque muchas veces la experiencia acumulada de quienes han vivido con estos vehículos durante años aporta detalles que ninguna prueba de manejo de 20 minutos puede revelar. Si este video te ayudó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Cuida bien el automóvil y tendrás muchas más posibilidades de que él también te acompañe durante muchos años. La información presentada en este video se basa en datos públicos de confiabilidad, reportes de propietarios, antecedentes de servicio, campañas de revisión y experiencia del sector disponibles al momento de preparar este contenido. El comportamiento de cada unidad puede variar considerablemente, y factores como el mantenimiento, el historial de propietarios y el tipo de uso previo pueden ser más importantes que el promedio general de cualquier modelo. Este contenido tiene fines informativos y no sustituye una valoración profesional relacionada con la capacidad para conducir. Si existe alguna duda sobre movilidad, visión, audición o cualquier condición que pueda afectar la conducción segura, lo adecuado es consultar a un profesional de la salud y revisar los requisitos vigentes aplicables en México, y antes de comprar cualquier vehículo usado, realiza siempre una inspección independiente y confirma la información actualizada de la unidad específica que estás considerando.